Hola, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir en un curso que comenzamos anteriormente. Si ustedes han visto el canal de youtube.com/supercatólico o Joe Católico Super en Face, pues se darán cuenta por ahí que hay un video que hemos comenzado a grabar acerca del Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior, de un sacerdote llamado José de Arbe. Y aunque es un libro, decíamos, muy antiguo, pues nos va a centrar en muchas cosas de nuestra fe que son muy importantes. En el tema anterior, si no lo has escuchado, si no lo has visto, ojalá que lo cheques en estas direcciones que te comentamos. Hablamos acerca del fin del hombre. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es el tema, de tal manera que vamos a hablar ahora específicamente de nuestro fin próximo. Es decir, ya hablamos de que al final nuestro fin último va a ser encontrarnos con Cristo. Pero, ¿cuál es entonces nuestro fin próximo? De acuerdo a lo que nos dice el Padre en la pregunta 6, dice: ¿cuál es pues nuestro fin próximo? Y él mismo responde: nuestro fin próximo es el conocimiento, amor y servicio de Dios en esta tierra. Y nos recalca, el conocimiento, amor y servicio de Dios se llaman nuestro fin próximo, porque mediante ellos podemos alcanzar nuestro fin último. ¿Ven qué interesante? Es como que vamos a ir subiendo unos escalones hasta poder llegar al fin último que mencionamos anteriormente. Repito, el fin último pues es estar en la presencia de Dios, estar plenamente junto a Él, como decimos, verlo cara a cara, disfrutar ese momento extraordinario, de ese momento, bueno, más que momento, esa eternidad extraordinaria de estar junto a Él. Y decíamos en el tema anterior que a veces nuestra mente no puede entender cómo es posible que vamos a estar toda la eternidad junto a Él. Y si lo pensáramos ahorita y dijéramos, vamos a estar todo el día frente a la televisión, que a lo mejor nos guste mucho, o todo el día usando el celular, que a lo mejor nos gusta mucho, ¿qué va a pasar? Después de un tiempo nos vamos a aburrir. Cosa que no va a pasar así en la presencia de Cristo. Pero entonces este fin próximo es precisamente ir escalando, como ir siguiendo un camino hacia el fin último, que es la presencia de Dios. Y vean cómo dice cuáles son los tres ejes importantes de nuestro fin próximo. Es decir, lo que estamos haciendo ahorita. Dice, tenemos que buscar el conocimiento, el amor y el servicio de Dios en esta tierra. Es decir, tenemos que conocer a Dios. Puede ser que a lo mejor nosotros carecemos de información acerca de nuestra fe, acerca de Dios. Y llega una persona y nos golpea en la puerta y nos dice, hermano, te vengo a traer una noticia. Y nosotros agarramos y como nos carecemos de esa fe, carecemos de ese conocimiento, entonces nos vamos con cualquier persona que venga. Y empezamos a despreciar la iglesia de Cristo, la iglesia fundada por Jesucristo, que es esta Santa Iglesia Católica. Por eso es importante el conocimiento. Dice el amor, ¿verdad? Como dice las Sagradas Escrituras y también la Madre Teresa de Calcuta, seremos juzgados en el amor que vemos hacia los demás. ¿Por qué? Porque sabemos que no podemos amar a Dios, que no lo hemos visto propiamente, como tú me estás viendo en este momento, y no podemos amarlo a Él y decir que lo amamos si no amamos a nuestro prójimo, al que está junto a nosotros, también a nuestro enemigo, que es algo difícil definitivamente, pero que tenemos que intentar. Y la otra situación es el servicio. El servicio al prójimo, el servicio también en nuestra fe y nuestra evangelización, porque como dijimos la vez anterior, nosotros somos soldados de Cristo. En el sacramento de la confirmación hemos recibido de manera especial esa señal. Sin embargo, también por nuestro bautismo, nosotros somos o tenemos que ser mensajeros de Cristo. Tenemos que ser sacerdotes, profetas y reyes. Ya en su momento explicaremos más a detalle de esto. La siguiente pregunta es, ¿por qué Dios pide de nosotros que le conozcamos, amemos y sirvamos? Es una petición que hace Dios. Pero más que una petición como algo obligatorio, es una petición de amor. Y dice, Dios pide de nosotros que le conozcamos, porque en Él está la plenitud de toda la verdad. Es decir, si nosotros buscamos a Dios, estaremos buscando la verdad. No nos estaremos yendo por caminos alternos. No tendremos entonces que buscar algo que pueda suplir esa felicidad
plena que nos da Dios, esa felicidad que vamos a alcanzar, como dijimos, algún día en su presencia. La segunda parte es que le amemos, porque Él es el supremo bien digno de todo amor. Él es todo amor. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de regresar ese amor. Claro, no se puede comparar el amor de Dios con el amor que yo puedo ofrecerle a Dios. De hecho, Dios no necesita, por así decirlo, mi amor. Pero es tanto su amor que está deseoso y desesperado porque nosotros vayamos a Él. Porque nosotros lo visitemos en la Eucaristía, en la hostia consagrada, y lo podamos comulgar, lo podamos recibir cada domingo. Y la tercera dice que le sirvamos, porque Él es el dueño soberano de todas las cosas. Él nos ayuda siempre. En algunas ocasiones podemos desesperarnos y decir, ¿por qué tenemos este problema? ¿Por qué tenemos esta enfermedad? Pero no nos damos cuenta que existe algo que tal vez si lo ponemos en oración, vamos a entender el porqué de las cosas. Y Él nos sirve, siempre nos ayuda, siempre trata de consolarnos. A Él no le gustaría definitivamente, o no le gusta que exista la guerra. Hay veces que en internet vemos que dice, y hay comentarios, ¿no? ¿Y tu Dios? ¿Dónde está tu Dios cuando hay pobreza en el mundo? ¿Dónde está tu Dios cuando hay guerra? Y la pregunta es, ¿Dios manda la pobreza? ¿Dios manda la guerra? ¿O será que nosotros como seres humanos no hemos podido organizar, estructurar económicamente y dar a cada quien lo que le corresponde? Entonces tenemos que analizar, porque podemos juzgar aparentemente a Jesús, pero sin embargo a Dios, pero sin embargo nos daremos cuenta que ni tenemos derecho de juzgar, y sobre todo ese juicio no es válido, porque Dios no quiere nuestro mal, Dios quiere nuestro bien. Pero al entrar el pecado al mundo, estas han sido algunas de las consecuencias. La pregunta número 8 dice, ¿qué le sucede a aquellos que no quieren conocer, amar y servir a Dios? Los que no quieren conocer, amar y servir a Dios no alcanzarán su último fin, que es la eterna bienaventuranza, pues se hacen culpables de la eterna reprobación. Es decir, Dios, vean qué formidable es. Dios, a pesar de que está desesperado por amarnos, porque le sirvamos, Él nos da algo que es importantísimo mencionar, que nos da la libertad para elegir lo que nosotros querramos hacer. Mas sin embargo, en esa libertad también tiene que estar nuestra conciencia, de darnos cuenta qué es lo que debemos de hacer. Por lo tanto, si libremente yo no quiero hacer nada por amar a Dios, yo no quiero hacer nada por servir al prójimo, yo no quiero hacer nada por poder alcanzar un día la presencia de Dios plena y eterna, entonces lo único que nos queda pues es no entrar en su presencia. Por lo tanto, hermano, qué importante es buscarle. Desde luego que todos tenemos pecados, desde luego que todos tenemos fallas, pero tenemos que intentar buscarlo, tenemos que intentar encontrar al final precisamente ese fin último. La pregunta 9 nos dice, según esto, ¿qué es lo más necesario en la tierra? O sea, ¿qué debemos de hacer? Y dice, lo más necesario en esta tierra es que conozcamos, amemos y sirvamos a Dios, y de este modo consigamos la eterna bienaventuranza. Digamos que repito un poquito, pero aquí hay algo interesante. Dice, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 29. Esta cita bíblica es impactante, es muy importante analizarla. Dice, ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Cuántas veces nosotros queremos buscar cuestiones económicas, cuestiones políticas, y no interesa qué es lo que pueda pasar? Lo único que interesa es lograr ese fin. Pero la pregunta es, ¿a costa de qué? Tristemente podemos ver en las noticias diferentes personas que solamente les interesa el aspecto económico, que solamente les llena las cosas mundanas, cuando la cuestión espiritual es muy importante. Yo siempre he dicho esto, haz un balance entre el tiempo que puedes vivir, el tiempo que puedas vivir, ¿qué será? Yo a veces les digo a mis niños de catecismo, ¿cuánto sería la edad que te gustaría vivir? Algunos me dicen, pues no sé, 50 años, 80 años.
Algunos dicen 120 años, que sería una cosa muy terrible en el aspecto de que quién sabe cómo estaríamos físicamente. Pero aquí la pregunta es, bueno, compáralo. ¿Qué te parece estos 100 años de vida con la eternidad? ¿Valdrá la pena desperdiciar esta vida y de hacer las cosas que no son agradables a Dios? Vivir en pecado y luego no poder alcanzar la eternidad. ¿Qué es más? ¿Los 100 años o la eternidad? Y después viene la siguiente pregunta. ¿Qué debemos de hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer para lograr estas 3 cosas que me ha repetido el Padre? Que es conocer, amar y servir a Dios. Dice, para poderlo conocer, amar y servir, tenemos que hacer lo siguiente. Son 4 cosas. 1, creer lo que Dios ha revelado. A veces nos cuestionamos mucho y decimos, pero ¿por qué en las Sagradas Escrituras dice eso? Y queremos buscar nuestra propia interpretación. Acuérdense que las Sagradas Escrituras tienen diferentes tipos de libros. Libros históricos, libros sapiensales. Es decir, algunos libros a lo mejor que lo cuentan como una especie de escrito para que nosotros podamos entender el concepto. Pero queremos a veces cuestionar y decir por qué dice esto en las Sagradas Escrituras, pero lo queremos hacer de acuerdo a nuestro juicio y no, lo tenemos que hacer de acuerdo a lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia. Por eso debemos de creer en Dios, aunque a veces las cosas no salgan bien, debemos de tener fe, debemos de seguir adelante, porque nos ha demostrado la vida de muchos santos que la fe les ha permitido alcanzar cosas grandes. La segunda es recibir los santos sacramentos que Jesucristo ha instituido. En su momento hablaremos más a detalle, pero poder recibir a Jesús en la hostia consagrada, tal como lo dijo Él, porque Él dijo, ese es mi cuerpo, esa es mi sangre, el que tiene vida, el que lo coma tendrá vida en mí. Entonces tenemos que tener fe en que Él ha instituido estos sacramentos para darnos la gracia, para darnos la salvación. En su momento manejaremos de una manera más completa los sacramentos. Y la otra es guardar los mandamientos. Ya en alguna ocasión hemos dicho que los mandamientos de Dios no los debemos de ver como una imposición, como una regla, sino lo tenemos que ver como algo que nos va a servir porque nos ama, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Si nosotros vemos los mandamientos de Dios como una imposición, entonces nos estaremos dando cuenta que el mandamiento de Dios son cosas que Él nos dice por nuestro propio bien. La siguiente es pedir a Dios su gracia para cumplirlos. Desde luego que nos da Dios la libertad. Podemos nosotros hacer lo que querramos y si hemos decidido, como estamos mencionando acá, optar por cumplir los sacramentos, por hacer las cosas que Dios quiere, por amarlo, por servirlo, pero a veces nuestras propias fuerzas no pueden, porque existe la tentación, porque existen distracciones que se presentan a nuestro alrededor, problemas en la familia, diferentes cosas en el trabajo. Pero vean qué interesante, dice, pedir a Dios su gracia para cumplirlos. Es decir, aún en las cosas del mismo Dios, vamos a pedirle a Él que nos ayude para poder cumplir, porque sabe el Señor nuestras debilidades, nuestras fraquezas y también nuestros pecados. La siguiente es, ¿dónde se aprenden estas 4 cosas? Es decir, ¿dónde vamos a aprender nosotros a creer, a recibir, a guardar y a pedir a Dios? Pues estas 4 cosas se aprenden en el catecismo. Por eso es tan importante, papás, que lleven a sus niños a la evangelización. A veces nos preocupamos muchísimo porque nuestro hijo se prepare en su primaria, en su secundaria, cosa que está muy bien, porque tenemos que prepararlos para la vida, para el futuro, para el trabajo. Pero cuando llega el momento de hacer la primera comunión, algunos papás dicen, no, ¿cuánto tiempo va a venir mi hijo? Y le decimos, no, pues 1 año o 2 años. No, es muchísimo tiempo. No se puede hacer la primera comunión en 1 mes para que sea rápido. Y la pregunta es, ¿así te gustaría que se prepararan tus hijos en la primaria? Que le dijeras ahí al director de tu primaria donde va tu hijo, ¿no se puede que curse la primaria en 1 mes para que sea rápido? Entonces, si no queremos hacer eso en la educación de nuestros hijos, en la educación propiamente laica, ¿por qué lo queremos hacer en la educación religiosa? Que es lo que le va a permitir llegar precisamente al fin último. Y la última pregunta, ¿de qué trata según esto el catecismo? Aquí vamos a ir introduciéndonos ya a lo que es la cuestión de la catequesis. Dice, el catecismo se trata, número 1,
de la fe. Número 2, de los sacramentos. Número 3, de los mandamientos. Y número 4, de la oración. Son los puntos que vamos a profundizar precisamente en las próximas sesiones de estos videos. ¿Y cuál es la aplicación práctica para terminar? Vean qué interesante. Dice, entre todos los ramos del ser humano, del saber, la religión es sin comparación la más importante. Porque del conocimiento y práctica de la religión depende la consecuencia de nuestro último fin, la felicidad eterna. Y nos vamos a una cita bíblica que dice, dichoso el hombre que ha adquirido la sabiduría, es decir, el conocimiento y amor de Dios. Dichoso el hombre que ha adquirido la sabiduría. Recuerdo para terminar algo que está en las citas bíblicas, que están en las Sagradas Escrituras, de que Dios le dijo, si no me equivoco, a Salomón, le dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que te dé? Y Salomón dijo, quiero que me des sabiduría para gobernar a mi pueblo. Eso debemos de pedirle a Dios. Debemos de pedirle a Dios sabiduría para poder desarrollar las cosas correctas, las cosas que Dios quiere, para poder alcanzar un día nuestro fin último. Esperamos que te haya servido este video y pues recuerda hacerlo en los comentarios en la parte inferior, ya sea de youtube.com/supercatólico, de la fanpage de Supercatólico o bien del face de Yo Católico Super. Esperamos contar con tu presencia para el próximo video. Cada semana trataremos de ir subiendo un nuevo video de este curso de catecismo que es de la doctrina cristiana, curso superior del Padre José de Arbe. Hasta luego, que el Señor te bendiga.